Muy bienvenido a su programa presentado por la Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona. Yo me llamo Ricardo Vera, soy el pastor del Ministerio Hispano y sentimos mucho gozo no solamente poder saludarle, pero también un placer en poder invitarle a que nos acompañe. La Iglesia Cristiana Quad City está ubicada en el 65. Bueno, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos llama? Le damos más información porque tenemos dos lugares donde nos congregamos. El domingo por la mañana se presenta el mensaje en inglés y lo traducimos al español. Y luego por la tarde nos juntamos para llevar a cabo este estudio. Hacemos un estudio versículo por versículo y palabra por palabra, exposición de la palabra, todos los domingos a las 6 p.m. y también los jueves. Llámenos al número 928-800-0171. Ricardo Vera, Iglesia Cristiana Quad City, se goza en saludarle. Amén. Muy bien, en continuación ahora su programa. En este día estamos llevando a cabo un estudio sobre el Evangelio de San Lucas. San Lucas, de los cuatro autores de los Evangelios, es el único que no es judío. Es interesante, depende a la audiencia que tú te estás dirigiendo, vas a enfatizar ciertas cosas. Y quiero que sepas que Lucas tenía en mente al pueblo nuestro, a los gentiles, no tanto los judíos. Cuando Mateo escribió, tenía en mente al judío y por supuesto le presenta cosas que los judíos entendían. Pero no es así con Lucas. El doctor Lucas era empleado por una persona y esta persona, él pudo ver la necesidad, no solamente que existía entre el judío, pero también entre el gentil, para que llegaran a conocer a Cristo como el Mesías prometido, o en el caso de los gentiles, como el único Salvador del mundo. Entonces él empieza su carta, y lo vimos la vez pasada en Lucas capítulo 1. Dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros. Ahora, él da a entender que no es uno de los testigos de la resurrección de Jesucristo. Como gentil no estuvo presente cuando Cristo resucitó, pero sí tuvo la alta oportunidad y privilegio de entrevistar a muchísimas personas. Y por eso dice, muchos han intentado hacer un relato de las cosas que se han cumplido. Pero él entendía que muchos gentiles no estaban comprendiendo el mensaje por completo, porque la tendencia del judío era dirigirse al judío. Ahora él se dirige al gentil como nosotros, ¿verdad? El versículo 2, tal y como nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos y estaban presentes y eran servidores de la palabra. Ahora quiero que piense conmigo. Él hace referencia a estas personas que fueron testigos, las personas que estuvieron no solamente en la vida de Jesús, pero también escucharon el ministerio y vieron las maravillas que Cristo hizo. Ahora, Cristo estuvo sobre la tierra nada más 33 años, ¿verdad? Pero la Escritura dice que su ministerio empieza a la edad de 30 y con esos tres años y más o menos 6 meses, las predicaciones y las enseñanzas, estas personas fueron testigos de todo eso, pero también cuando Cristo fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitado. Ellos fueron testigos, estaban presentes y se comprometieron a servir la palabra de Dios. Cuando dice servidores de la palabra, quiere decir que estaban ministrando, estaban entregando la palabra a la gente. Ahora, y el versículo 3 dice de esta manera, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero desde su principio, su origen, he decidido escribírtelo ordenadamente. Ahora, una vez más, esta persona llamada Teófilo, no se sabe si era una persona real, ¿verdad? Algunos dicen que Lucas
trabajó, que era un hombre muy rico y muchos ricos tenían sus propios médicos y como Lucas era médico, se cree que posiblemente Lucas trabajó por esta persona. Y cuando le dice excelentísimo, nos quiere dar a entender que era una persona. Ahora también otros dicen que el nombre Teófilo es compuesto de dos palabras. Teos es Dios y fileo o amor, aquellos que aman a Dios. Y algunos dicen que es en referencia a todas las personas seguidoras de Cristo Jesús como tú y como yo. Y ojalá que tú seas creyente, ¿verdad? Dice, por lo tanto, yo también, excelentísimo Teófilo, habiendo investigado todo esto con esmero. Ahora, cuando se usa la palabra investigado, es como cuando unas personas especialistas toman un cuerpo del difunto que ha fallecido y hacen una autopsia. Están investigando el por qué esta persona murió, qué causó la enfermedad o la muerte de esta persona. No, con detalle investigan el cuerpo de esta persona para llegar a alguna conclusión. Y es la palabra que se usa aquí, dice, habiendo investigado, quiere decir con mucho detalle, con mucha intención, todo esto con esmero desde su origen. He decidido escribírtelo, pero en manera ordenada. ¿Por qué? Porque Él quiso que Teófilo y que tú y que yo entendiéramos el porqué del nacimiento virginal de Jesús y por qué Cristo vino a este mundo. Se anunció que Cristo, dice, os ha nacido un Salvador, y después dice, el Hijo del Hombre ha venido para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Por qué nos fue enviado a Cristo para nacer de una virgen? Vino como un Salvador. Quiere decir, la implicación, todo mundo necesita un Salvador espiritual. Y cuando Cristo dijo, yo he venido para buscar y salvar lo que se había perdido, implica también que la persona sin Cristo está perdida, sin dirección, sin esperanza, y Cristo vino a buscarte. ¿Para qué? Para salvarte, para darte vida eterna. Verso 4, para que llegues a tener plena seguridad de lo que te he enseñado. Él quiso que no solamente esta persona y todos los que iban a leer su carta, incluso tú y yo, llegásemos a tener una plena seguridad. Mira, yo no sé cuánto tiempo tú o yo vamos a estar sobre esta tierra, pero sabemos que es una jornada. Empezamos con el nacimiento y terminamos con la muerte. Pero la pregunta es, ¿dónde va a pasar uno la eternidad? Yo te puedo dar testimonio que a la edad de 19 años, lo que se me enseñó, lo que escuché a través de predicaciones y enseñanzas de hombres y mujeres que se dedicaron a predicar la palabra no adulterada, escuché, lo que se me enseñó es que Cristo es la única esperanza para el hombre. Y llegó el momento a la edad de 19 años cuando yo abrí mi corazón después de sentir convicción fuerte de mi pecado. El Espíritu me convenció de que yo era un pecador destinado a una condenación eterna en el infierno. Yo le pedí perdón a Dios por mis pecados, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios, le pedí perdón a Dios, invité a Cristo a mi corazón y empezó mi nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, en mi corazón, en mi espíritu, yo tengo esa seguridad. El Espíritu Santo le da testimonio a mi espíritu que yo soy creyente. Y a pesar de las circunstancias y a pesar de mis fallas, yo sé en quién he creído. Uno de nuestros pastores dice, se trata de dirección, no perfección, porque no hay persona que pueda decir que es perfecta, pero sí tenemos dirección en Cristo y tenemos seguridad. Creemos que el que empezó en nosotros la buena obra la va a cumplir. Le leo el versículo una vez más. Timoteo investigó esto detalladamente para que llegues a tener plena seguridad, óigame, plena seguridad de lo que se te ha enseñado. A mí se me enseñó de Cristo, yo creí en Cristo y ahora soy persona salva. Y ojalá que tú también seas persona salva. Ahora, pasamos a la historia. Aquí hay un cambio, ¿verdad? Ahora
Timoteo deja de escribir en manera clásica, en manera muy educada. Ahora empieza a escribir al pueblo común para que el pueblo común entienda el Evangelio. Y quiero decirte que lo que está por anunciar habla de un tiempo exacto. No es una historia, una fábula, sino un tiempo exacto, porque dice, en tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abdías, y su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. Tanto Zacarías como Elizabeth eran miembros, su linaje era del sacerdocio de Aarón. Ahora, pero también Herodes era un hombre bueno o malo, se lo voy a explicar. Un hombre bueno porque cuando llegó a ser rey, contribuyó para la reconstrucción o remodelación del templo, el cual tenía mucha necesidad, y por supuesto los judíos quedaron súper agradecidos que este hombre, en lugar de resistirles, les apoyó en la reconstrucción. Pero como todo ser humano, el ego entró y no recibió la gloria que él pensó merecía, y llegó el tiempo a ser uno de los peores reyes, persiguiendo a los judíos con un odio y un resentimiento. Solo que es en tiempos de Herodes, rey de los judíos. Los arqueólogos han confirmado que ese es un punto histórico, no es una fábula. Entonces pasamos la atención a Zacarías y Elizabeth. Dice que eran importantes, dice ambos, el versículo 6 dice, ambos eran rectos e intachables delante de Dios, obedeciendo todos los mandamientos y preceptos del Señor. Ahora, una cosa es que otros digan cosas buenas de ti, pero cuando Dios habla bien de ti, eso cuenta, ¿verdad? Por eso Pablo decía, es mi deseo en todo serle agradable, porque queremos, tanto tú, yo, como todos, cuando estemos en la presencia del Señor, oír de su boca, bien hecho, buen siervo, entra al gozo de tu Señor. Dice la Escritura que Elizabeth y Zacarías eran rectos e intachables delante de Dios, obedeciendo todos los mandamientos y preceptos del Señor. No estamos hablando de perfección, estamos hablando de dirección. Ellos tenían su mirada en el blanco y marchaban adelante. Pero interesante, vea lo que dice el verso 7. Pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Ahora, en el tiempo de Elizabeth y Zacarías, no tener hijos, no tener una descendencia, era era concebido como que Dios tenía algo en contra de ti, como que Dios estaba descontento contigo. Por eso hay un dilema entre el versículo 6 y el versículo 7. El versículo 7 dice que estaban sin hijos y la cultura de ese tiempo pensaban que Dios no los favorecía. Pero el verso 6 dice que eran rectos, eran intachables y eran obedientes a la palabra del Señor. Solo que es algo ahí interesante. Los dos ya eran de edad muy avanzada. Verso 8, un día en que Zacarías, por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. En ese entonces, ¿verdad? Desde el tiempo de Aarón hasta el tiempo de Zacarías y Elizabeth, había muchos sacerdotes. Creen que había 7 grupos y entre los 7 grupos componían como que más de 20,000 sacerdotes, y no todos alcanzaban la tarea que ahora le tocó a Zacarías. Hicieron un sorteo, pasaron suertes, le tocó a Zacarías. Dice, llegando el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote del templo. Le tocó, dice el verso 9, en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el templo del Señor para quemar incienso. Entonces, de entre todos los que estaban allí, ese día le tocó a Zacarías entrar, porque usted recuerda, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote, una vez por año, entraba al lugar santísimo. Versículo 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera estaba orando. Zacarías estaba adentro, el pueblo estaba afuera. En esto, un ángel del Señor se apareció a Zacarías
a la derecha del altar del incienso. Solo que está ocupado Zacarías llevando a cabo su ministerio y de repente se le aparece un ángel. Y el versículo 12 dice, al verlo, Zacarías se asustó. Por supuesto entendemos, ¿verdad? Porque no todos los días vas a ver un ángel, ¿verdad? Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo. Muchas veces en la escritura se usa la palabra no tengas miedo, porque el miedo es una emoción. El hombre se espantó, era algo afuera del ordinario, ¿verdad? Zacarías, pues, ha sido, dice Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Ahora vamos a ver esa porción del versículo 13. No tengas miedo. ¿Sabes por qué? Dios escuchó tu oración. ¿A cuál oración? La oración que oraron ellos en su juventud, cuando recién se unieron como matrimonio. Le pedían a Dios un hijo, pero ya habían pasado varios años. Y el versículo 6 dice que eran ya de edad avanzada, eran ya viejos, ¿verdad? Y por supuesto puede ser que ya tienen tiempo de que no están orando por un hijo, porque ellos entienden que ya pasó el tiempo. Sin embargo, cuando Zacarías y Elizabeth oraron, Dios escuchó la oración desde aquel entonces, a lo que me lleva a decirte a ti, cobra ánimo. No importa cuánto tiempo haya pasado desde que tú le has presentado al Señor aquella oración tan importante, tan urgente, quizás sea por ese hijo, ese esposo, esa esposa, algún miembro de la familia, algún milagro que necesitas, quizás ya haya pasado mucho tiempo y a lo mejor hasta tú pensaste ya, Dios no me va a contestar y lo dejaste a un lado. Según las Escrituras, Dios siempre escucha y Dios siempre se manifiesta a su tiempo según la necesidad. Siempre todo en orden, el calendario es de Dios. Él es soberano y Él ve todo y Él sabe cuándo y cómo contesta. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Interesante, en aquel entonces siempre se le daba el nombre del padre. Ahora el ángel le dice, le pondrás nombre Juan, no Zacarías. Tendrás gozo, dice el versículo 14, y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento. Tú, Elizabeth, ustedes van a sentir mucho gozo, ustedes van a sentir mucha alegría, pero mucha gente se va a regocijar porque este hombre ha nacido con un mensaje, ¿verdad? Versículo 15, aquí está el porqué. Porque él será un gran hombre delante del Señor. Fíjese lo que dice. Él será un gran hombre delante del Señor. Cuando yo di lectura a esa frase en el verso 15, dijo, eso es lo que cuenta, lo que Dios dice y no tanto lo que los compadres o las comadres dicen. ¿Qué importa lo que la gente dice? Lo más importante es qué dice Dios, porque Él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor, ni será lleno dice, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Cuando fue concebido, fue lleno de del Espíritu Santo. Y yo creo que Dios se manifiesta de manera muy importante. Cuando tú eres nacido de nuevo, ¿verdad? Tu cuerpo llega a ser templo del Espíritu Santo. Y ahorita no hay mucho tiempo para explicar eso, pero yo creo que todo creyente tiene el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo quiere controlarte para que tú vivas la vida según Dios. Dice el Escritor, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento, porque eso nos enseña que la vida ya es concebida desde el vientre de la madre, solo que eso elimina el aborto. El aborto es asesinar a un ser viviente, ¿verdad? Porque dice, será lleno del Espíritu Santo aún antes de su nacimiento. Él existe como una persona antes de nacer y entrar a este mundo. Como todo ser humano en el vientre de una madre, es un ser humano con propósito y nadie tiene el derecho de abortar a esa criatura. El versículo 16 hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor de Dios. Y sí, llegó predicando un evangelio de arrepentimiento y muchos sí se arrepintieron. Versículo 17, e irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes y a la sabiduría de los justos. De este modo preparará para el Señor
el pueblo, a un pueblo bien dispuesto. El espíritu de Elías, en otras palabras, ese poder, esa autoridad. Elías predicó con tanta autoridad que hubo grandes milagros y grandes maravillas, pero desde ese entonces no había llegado una voz firme. El último libro profético en el Antiguo Testamento es Malaquías, y después hubo 400 años de supuesto silencio. No quiere decir que Dios no estaba obrando, sino que solamente había silencio. Y luego entra esta nueva dispensación. Llega el Evangelio a través de Cristo. Se anuncia el nacimiento de Cristo a través de una virgen. Y Juan iba a ser instrumento, Juan siendo 6 veces mayor que Jesucristo, es instrumento para preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto, porque predica que el pueblo debe arrepentirse de su maldad, de su pecado, que dejen de ser solamente religiosos, que busquen el camino de Dios. Ahora, 18. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Dice Zacarías. Preguntó, por supuesto, ¿verdad? Y mire, la razón por la cual pregunta está en la palabra. Dice, ya soy anciano y mi esposa también es de edad muy avanzada. En lugar de decir que Elizabeth es muy viejita, dice, es muy sabio, dice, también es de edad avanzada, ¿verdad? Yo soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. No es palabra, ya pasó el tiempo y usted como ser humano entiende eso. Yo soy Gabriel, se le contesta, y estoy a las órdenes de Dios. En otras palabras, yo vengo a hablar lo que Dios me ha dicho que te hable, contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas, dice, buenas noticias. Pero como no creíste en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo. No podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y lo extrañaba que se había demorado tanto tiempo en el templo. Y recuerden que entraba el sumo sacerdote, hacía el sacrificio por el pueblo y luego salía porque el pueblo quería recibir palabra de Dios. Versículo 22. Cuando por el fin salió, no podía hablarles, así que se dieron cuenta de que ahí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señales, pues seguía mudo. Cuando terminaron los días de su servicio, regresó a su casa. Versos 24 y 25, los últimos 2 versículos. Poco después, su esposa Elizabeth quedó embarazada y se mantuvo recluida por 5 meses. Esto, decía ella, es obra del Señor, que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía entre los demás. Es interesante. Más adelante usted va a ver que cuando el pueblo le pregunta a Juan y a Elizabeth qué nombre le van a poner a su hijo, muchos suponiendo que iba a ser que iba a ser Zacarías, él dice Juan, y en ese momento se le abre la boca, ¿verdad? Muchos milagros, muchos acontecimientos, pero esta es la historia de Juan, que muchos conocen como Juan el Bautista, pero al concluir todo esto, Juan el Bautista, su obra era de preparar el camino para el Señor, el único Salvador del mundo, quien dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida, y mi amigo y mi hermano nos espera más. Esa es una época súper importante, porque se anuncia el nacimiento de Cristo, el único Salvador del mundo. Yo le espero que esté listo para sintonizar la próxima semana para escuchar más de este Salvador que vino para salvarte a ti y salvarme a mí. Dios me lo bendiga. La Iglesia Cristiana Quad City en Prescott Valley, Arizona, 928-800-0171. Una vez más en Quad City, Prescott Valley, Arizona. Bendiciones. Vaya con Dios. Amén.